Muy buenas noches, cofrades. Incluso hoy, miércoles, en plena alerta nacional, aquí estamos, porque así somos los cofrades. Estamos confinados en casa, estamos sin poder salir, pero la actualidad, el día a día, las cofradías son parte de nuestra vida. No podíamos imaginarnos un miércoles, no podíamos imaginarnos estos días sin cofradías. No sin el programa, sino sin nuestras cofradías. Estoy seguro de que más de uno ya ha visto todos los vídeos de Netflix Cofrades, ya ha visto y ha revisado todas las grabaciones de 7 Televisión Andalucía. Bueno, seguro que en estos días has tenido tiempo para ver vídeos cofrades. Hoy vamos a hablar desde otro punto de vista. Vamos a hablar de la actualidad porque no queda otro remedio, aunque la actualidad sea una y dé poco para lo que hablar, aunque tenga mucho trasfondo. Pero a nosotros nos gusta hacer las cosas bien y hace un par de semanas tuvimos aquí en Málaga a Dani Cuesta, que es un jesuita segoviano que acaba de publicar 2 libros, La Esencia, que se presentó el miércoles pasado, y La Procesión va por dentro, que se presentó y se ha ido presentando en diversas ciudades de España desde el mes de enero. Y le vamos a dedicar una hora a esos 2 libros porque creemos que son especialmente interesantes, creemos que nos puede dar otra visión de la Semana Santa. Nos centramos en lo que nos toca. El fin de semana, por responsabilidad, se suspendían los desfiles procesionales. Primero la Semana Santa de Sevilla, con una foto institucional, con el arzobispo Asenjo, con el alcalde Espadas y con el presidente del Consejo de Hermandades y Cofradías, Paco Vélez, anunciaban por la mañana, a media mañana, que la Semana Santa de Sevilla suspendía sus desfiles procesionales. Lo hacía sin intercesión de la OMS, directamente por responsabilidad, porque cuando uno va conociendo los datos que hay detrás de esta enfermedad que nos está acechando, de esta pandemia, pues no tiene más que efectivamente ser cauto y ser responsable. Desde el punto de vista de las cofradías malagueñas, desde el propio miércoles, cuando hicimos aquel último programa, hablábamos de absoluta responsabilidad. Se empezaron a suceder y a concatenar las suspensiones de los distintos actos hasta que por fin la responsabilidad habló y el sábado por la tarde la agrupación, el ayuntamiento y el obispado decidieron suspender los desfiles procesionales. Ahora estamos en otras cosas más prosaicas. Estamos sobre todo en salvaguardar a nuestros mayores, a la población de riesgo. Estamos en casa porque es donde tenemos que estar. Tenemos que estar los que podéis estar, los que tenemos que salir a trabajar, tenemos que salir a trabajar. Por eso, ese aplauso de cada día a los sanitarios, a los camioneros, a los cajeros y cajeras, reponedores, trabajadores de supermercados, a todos aquellos que tienen que realizar su labor presencial, a todos aquellos que, incluso con el país parado, no paran, siempre será poco ese aplauso. Desde aquí, desde las cofradías malagueñas, desde nuestro programa y desde nuestro rincón, gracias y 1.000.000 de veces gracias. Estamos viviendo momentos complicados, pero en hermandad se hace mejor. Y es el momento de las conexiones virtuales. Yo estoy viviendo estos días, unos días difíciles, raros, extraños, como seguramente tú los estés viviendo, pero tener ese contacto, aunque sea virtual, con nuestros hermanos, siempre es bueno. Hoy, como es obvio, no tengo a nadie a mi lado en la mesa. No podríamos hacer este programa con esas medidas mínimas de seguridad, no sería responsable. Sin embargo, Cofradías no sería Cofradías si Jaime Moreno no estuviera con nosotros. Así que es el momento de saludar a Jaime Moreno, que está, como tiene que ser, en su casa. Jaime, muy buenas noches. Muy buenas noches, Fran. Buenas noches. Bueno, Jaime, un confinamiento en el que yo estoy seguro que tú ya has dado buena cuenta de vídeos cofrades para ir matando ese gusanillo. Sí, la verdad es que el tiempo se alarga muchísimo, los días son mucho más largos y da tiempo a todo realmente. Da tiempo a estar con los niños, a tratarlos, a que no pierdan la comba en el tema de los estudios, da tiempo a leer, da tiempo a escribir, da tiempo a todo. Desgraciadamente da tiempo a todo, menos a ocio, da tiempo a todo. Efectivamente. Jaime, decisión responsable la que tomó primero el Consejo de Hermandades y Cofradías de Sevilla, después, si no me equivoco, fue Cádiz y a la tarde ya fue la agrupación de Cofradías de Málaga, suspensión de los desfiles procesionales.
Absoluta, absoluta, y además viendo lo que se veía venir y ya tenemos prácticamente encima, igual hasta me atrevería a decir que un poco tardía, pero bueno, nunca es tarde si la dicha es buena y se hizo con el tiempo suficiente como para no iniciar un montón de actividades previas que son el componer la ciudad y la estructura de ciudad para la preparación de la Semana Santa. Fíjate que nos hubiera encantado hablar el miércoles que viene, como teníamos previsto con Pablo Bujalance, precisamente de esa composición de ciudad, de ese cambio que se da en Málaga, pero para cambio brusco, el que me he encontrado yo viniendo ahora hace un rato a la tele, una avenida de Andalucía vacía, un paso del Parque vacío, una ciudad absolutamente parada, cosa responsable y necesaria. Estamos viviendo una situación muy extraña. Vamos a partir de la base de que no solo el virus, la enfermedad que está causando y la pandemia que está declarada nos somete a una realidad diferente, sino que es que además esto se produce en nuestra ciudad, que es una ciudad mediterránea, de luz, de clima y buen tiempo, y donde nos desenvolvemos en la calle, donde vivimos por y para la calle y en la calle. Y entonces todo esto se hace aún muchísimo más extraño y más ajeno a nuestra forma de vivir y nuestra personalidad. Hombre, yo creo, Jaime, que la decisión efectivamente fue acertada. Con el tiempo ya quedará como anécdota el haberse tomado por la mañana o por la tarde. Es cierto que el alarmismo y que la realidad que nos está visitando actualmente llamaba a esa responsabilidad, a esa suspensión. Esta pandemia se tomó en los inicios, no por la agrupación de cofradías, sino en general, como algo secundario que iba a ser tangencial en España. Sin embargo, nos ha sobrevenido, no tenemos este año esos desfiles procesionales y hay otros asuntos mucho más prosaicos. Ahora hay quien se pone a discutir sobre la devolución o no del dinero de los abonos. Bueno, yo creo que habrá tiempo para eso. Yo no sé cuál es tu punto de vista, Jaime, pero ¿cómo ves esta situación? ¿Cómo ves este desarrollo que nos queda? Sobre todo que 15 días, si no más, como dijo el ministro Ábalos, van a dar para muchísimo, para mucha discusión y para mucho hablar. Bueno, en primer lugar, Fran, decirte que cuando yo me refería a la llegada tardía, me refería por parte de todos. Sí, sí. Las horas de diferencia son casi una nimiedad. Me refería a que tanto todos los consejos, y además hubiera sido una cosa fantástica, que todos los consejos de hermandades de Andalucía hubieran tomado la decisión al unísono y a ser posible un poco antes. Pero bueno, que las cosas están como están y han sido como han sido, y tampoco podemos especular sobre lo que ya ha sucedido, ¿no? En cuanto a lo que me comentabas recuérdame, Fran, por favor. De los abonos. De los abonos. Bueno, pues sí, hay dos teorías. Yo precisamente hoy quería dedicarle mi lanzada a este tema tan controvertido, ¿no? Que está levantando tantas ampollas por un lado y por otro. Bueno, algo te he mandado, a ver si se puede leer. Y por el otro lado, vamos, ya como he dicho, hay dos ideas, dos corrientes opuestas. Por un lado tenemos a la educación, que está bastante enrocada en la cláusula del contrato de alquiler de las sillas y en las palabras de su presidente, el ejercicio de la caridad. Yo creo que ese dinero va mucho más allá de la caridad y va mucho más allá de lo que se reparte a las hermandades como cuota de recoger el dinero de las sillas y demás. Y por otro lado tenemos a la Asociación de Consumidores, que dice que la devolución del importe es totalmente legal. Al ajustarse a la ley de espectáculo, un espectáculo se clausura y o me lo cambio por otro espectáculo. Sí, pero la propia ley exime a los espectáculos religiosos, con lo cual aquí vamos a tener para rato. Jaime, yo no sé si te daría tiempo a leernos tú esa lanzada que nos has hecho. Si no, intentaría atreverme yo, pero creo que si has sido tú. Ve viendo la forma. Antes de eso, hablabas de esa coordinación. Qué bonito hubiera estado que ese G9, del que tanto se habla, de las 9 agrupaciones, consejos, federaciones de hermandades, hubieran tomado la decisión conjunta. Bueno, eso hubiera sido un antes y un después en lo que es la unión andaluza de cofradías y hermandades. Eso vale más que cualquier simposio, que cualquier reunión, que cualquier encuentro, porque creo que eso es lo que nos hace grandes y nos hace fuertes.
el hecho de plantar cara al unísono a un problema que no es diferente en ninguna de las capitales de provincia y de las provincias en general, sino que es un problema que nos afecta a todos, claro, y de la misma manera, además. Claro, además el viernes ya salió el presidente del gobierno anunciando este estado de alarma, cosa que estaba más que claro que iba a acabar suspendiendo las procesiones y fue al día siguiente, cuando todavía no había comparecido el presidente, que lo hizo a las 8 de la tarde. Bueno, pues durante ese día se fueron sucediendo las suspensiones. Jaime, ¿te atreves a esa lanzada? Venga, vamos a intentarlo. Vamos a ello. Vamos a intentarlo. Porque es una lanzada poética y claro, esto es como las versiones de las canciones, como la canta el original no la va a cantar nunca nadie. Sí, en este confinamiento, como te he dicho antes, que da tiempo para todo, pues una vez que ya supe que no iba a poder estar en el programa por motivos evidentes, pues digo, mira, vamos a intentar hacer algo diferente, ¿no? Entonces, en torno a este tema que estábamos hablando, ¿no? Del tema de los abonos y el tema de la devolución del importe, bueno, yo tenía ganas de escribir sobre esto, sobre la actitud no solo de la agrupación de cofradías, o sea, no solo del presidente, sino de todos los que conforman la agrupación de cofradías. Y bueno, me he atrevido con un soneto que cuando tú me digas, pues si quieres... Adelante, todo tuyo. Persigo hoy el deseo de un rejonazo, acertado y punzante con el verbo, bofetada sin mano y con acervo, llovida con la fuerza de un leñazo. Irritante revés el del barazo, queriendo la palabra que exacerbo, orillando el escarnio que deshiervo, apoltronado estoy, por zarrojazo. Tribuneros fatuos de caridad, excelsos filántropos para el prójimo, navegando en pro de la santidad, componen las huestes del poder máximo, y matados de terca vanidad, almas triviales de recto óptimo. Bueno, pues al más puro estilo del Siglo de Oro, con esos sonetos aludiendo a la realidad del momento. Jaime Moreno, muchas gracias por estar una semana más en Cofradías y estaremos en contacto. Pues muchas gracias a vosotros y que vaya el resto del programa como debe de ir, estupendamente. Bueno, gracias Jaime, seguimos por aquí. Un abrazo. Bueno, y después de haber hablado con Jaime Moreno, vamos a seguir hablando con protagonistas que han ido siendo parte de este programa Cofradías a lo largo de la temporada. Y hoy tenemos a José Luis Puches por tercera vez con nosotros. José Luis, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches, Fran. Mira, estamos ante una situación obviamente inesperada para todos, pero el otro día leía un texto de Rubén García que la verdad que con tu cartel de fondo a mí me daba hasta alegría poder leer cosas así y poder ver que tu cartel además nos estaba despertando sentimientos tan positivos. Sí, es verdad que la gente está reaccionando de una manera muy positiva y fíjate que vamos a celebrar la Semana Santa, eso no cabe duda. Lo que no vamos a celebrar son las procesiones, pero precisamente este cartel, fíjate que ha venido en un momento pues de máxima dificultad, pero que nos brinda esa ocasión, como decía Rubén García, en la que, bueno, vamos a tirar de memoria, ¿no? Es decir, no vamos a quedarnos tampoco con aquello que no sabíamos, o sea, no sabemos cómo lo íbamos a vivir, es decir, la Semana Santa del 2020, pero sí sabemos lo que hemos vivido anteriormente desde nuestra infancia en las procesiones de la Semana Santa, entonces vamos a recordarla porque realmente ahí es donde está la experiencia, ¿no? José Luis, ¿cómo te imaginas tú el Domingo de Ramos de 2021? Bueno, yo me lo imagino con una Málaga hasta los topes, ¿no? Porque ayer me daba cuenta de realmente la situación de no vivir una Semana Santa, porque claro, digo, es que hay que ver que jamás en mi vida he tenido que enfrentarme a esto, es decir, porque yo he sido de aquellos cofrades que contaban los días, es decir, tenían un calendario donde se contaban los días, y claro, y me imagino a aquel que lo esté haciendo y tener que poner otra vez el contador a 300 y pico días, ¿no? Y se va a hacer duro, pero yo creo que vamos a coger el 2021 con unas ganas increíbles. Y bueno, esta pregunta te la habrán hecho seguro muchísimo estos días. ¿Cómo, como pintor del cartel de la Semana Santa de 2020, qué sentimiento te vino nada más conocer la suspensión de los desfiles procesionales? Pues la verdad que un mazazo, ¿no? Porque claro, uno tiene el inmenso orgullo, ¿no? y el honor de poder anunciar la Semana Santa del 2020 y
bueno, pues no se piensa que esa Semana Santa al final no la vamos a poder celebrar en la calle, ¿no?, con nuestras procesiones. Entonces, bueno, pues es duro de llevar en cierto modo, pero bueno, ya está. Me ha tocado en este caso a mí como artista. Este cartel pasará a la historia probablemente como un cartel que anunció algo que al final no se pudo festejar, pero bueno, ya está, formará parte de la anécdota de nuestra historia contemporánea. Y por último, José Luis, ¿cómo estás viviendo este confinamiento? ¿Cómo estás llevando estos días en casa? Pues mira, el viernes mismamente, cuando ya vi un poco la gravedad del asunto y demás, directamente cogí las cosas del estudio, me las traje para un pequeño estudio que tengo habilitado en casa y bueno, pues desde el viernes pues aquí confinado y trabajando en ideas, proyectos que tengo de cara al futuro. Entonces pues esperando que esto sea lo más corto posible para poder afrontar estas cosas que estoy ideando. De todos modos, yo voy a seguir trabajando y voy a afrontar esta Semana Santa porque yo tengo como un espíritu muy positivo, ¿no? Yo creo que esto va a sacar lo mejor de nosotros a nivel individual, pero también va a sacar lo mejor de todos nosotros a nivel colectivo como sociedad, ¿no? Entonces yo voy a vivir la Semana Santa como realmente como si fuese a salir el Viernes de Dolores, aquellas procesiones previas y tal, y como si fuese a llegar el Domingo de Ramos. Yo voy a hacer un dibujo clásico que yo hago para anunciar, bueno, para festejar un poco la Semana Santa a través de mis redes sociales, y la voy a celebrar como si realmente fuera a ocurrir, para que todo vaya caminando con una cierta normalidad, ¿no? Pues José Luis, ahí estaremos atentos a tus redes sociales, a tus obras. Mucho ánimo y muchísimas gracias. Muchas gracias, Frank. Y déjame decirte una última cosilla. Yo porque claro, estoy viendo esta idea que ha ideado Paloma Saborido, sí, sobre, bueno, pues el pregón, trocitos de pregón de cada uno de nosotros y tal, pero yo también quiero hacer algo en torno al cartel, para que la gente juegue en cierto modo con él, bueno, juegue pero que trabaje, ¿sabes? Que sea como tener como un espíritu creativo, porque este cartel te invita a poder hacer ciertas cosas con él, ¿no? Claro. Así que yo lo estoy trabajando con mi equipo para que yo supongo que para la semana que viene poder lanzarlo y que la gente pueda trabajar con él. Tomamos nota y estamos atentos. Muchas gracias, José Luis. Ánimo. A ti, Fran, muchas gracias. Nosotros nos vamos a quedar con este vídeo que nos ha enviado Rubén García. A la vuelta estamos una hora con Dani Cuesta hablando de sus libros. Hasta ahora. Muy buenas. Bueno, me piden que haga un pequeño vídeo al hilo de una reflexión que compartí en las redes sociales hace unos días sobre esto que tengo aquí, el cartel de la Semana Santa de Málaga, en la que, bueno, básicamente pues concluía que creo que estamos ante el cartel más apropiado de la historia de la Semana Santa, aunque puede resultar paradójico. No sé, yo recuerdo en el mes de enero a José Luis Puche y no sé, se me viene a la cabeza la explicación que nos dio a todos sobre esto y no sé, yo recuerdo que conecté muchísimo con lo que dijo, con la obra, me entusiasmó mucho, me emocionó, y tanto es así que, bueno, a los pocos días el cartel entró en mi casa y recuerdo que convencí a mi familia para colgarlo en la entrada, aunque no le hizo mucha gracia al principio, pero bueno, yo insistí y ahí sigue. Y bueno, estos días, pues claro, cuando ya se confirmó un poco la noticia de que todos nos temíamos, pues no pude evitar en un primer momento pues pensar en el artista, en el cartel, y decir, joder, qué mala suerte, ¿no? Que esta maravilla pues vaya a pasar a ser el cartel de la Semana Santa sin procesiones. Pero luego la verdad que me paré delante del cartel un rato, lo estuve mirando y dije, bueno, sí, yo creo que precisamente nuestra Semana Santa va a ser muy parecida a lo que se ve en el cartel. Y porque va a ser una Semana Santa de esto, no va a ser de calle, sino de memoria, de recuerdos, y creo que estamos llamados a repetir un poco el mismo ejercicio que hizo el artista cuando se enfrentó al lienzo, y pararnos a pensar en la vivencia, en las emociones, en los sentimientos, en las personas, en los recuerdos y en todo eso que ha ido formando y creando la Semana Santa que tenemos a nuestra espalda, y juntarlo todo y rascar un poquito y ver qué sale. Y yo creo que es positivo y sano echar fuera todos esos sentimientos y emociones que tenemos dentro.
Y nada, simplemente deciros que con la ayuda de los medios de comunicación creo que vamos a sorprendernos nosotros mismos, porque vamos a emocionarnos delante de la tele seguro y vamos a sentir cosas muy bonitas. Y por encima de eso creo que sobre todo vamos a aprender a valorar la grandeza de nuestra Semana Santa, que es algo muy frágil, muy delicado, y que fíjate por dónde, pues este año no vamos a privar de ella, pero nos va a servir seguro para aprender a valorar de verdad lo importante que es la Semana Santa y a no caer en el error que cometimos el año pasado de intoxicar el ambiente. De Viernes de Dolores a Domingo de Resurrección hay que vivir en plenitud la Semana Santa sí o sí, hay que estar a eso nada más si se puede, y bueno, creo que todo esto nos va a servir para ser conscientes de lo afortunados que somos y lo privilegiados que somos de tener esta fiesta. Y sobre todo estoy convencido de que el año que viene, en 2021, va a ser la mejor Semana Santa. Y nada, he traído esto porque, bueno, aparte de una postal del cartel, es una dedicatoria, ya que mi hermana pues hace unos meses fue a una conferencia que dio José Luis Puche, y bueno, tuvo bien dedicárnosla. Puso: para la familia García, bienvenidos a la Semana Santa de Málaga 2020. Y bueno, quería enseñarosla porque sé que si él lo está viendo, pues le va a hacer ilusión. Y nada más, que muchísimo ánimo, muchísima fuerza, y nada, ya veréis cómo que vamos a vivir cosas muy bonitas en los próximos días. Pues aquí seguimos en este miércoles de cofradías, hoy una edición especial y distinta. Estamos ya en la época final de la Cuaresma, llevamos con estas dobles ediciones de cofradías algunas semanas, y hoy queremos hacer un pequeño alto y queremos hablar de otras cosas, de cofradías por supuesto, porque si no, no estaríamos hablando de este programa, pero vamos a hablar de las cofradías desde otro punto de vista. Es más, como saben, nosotros hablamos aquí de las cofradías en un lenguaje universal, aunque Cofradías en 7 Televisión Málaga pues pone especialmente el foco y de la actualidad de la ciudad, hablamos de las cofradías como ese gran fenómeno a nivel, bueno, pues nacional, sobre todo andaluz, pero a nivel nacional, porque si digo solo andaluz, nuestro invitado de hoy le sentaría mal. Hoy vamos a hablar con un diácono jesuita, nacido en 1987, historiador del arte. Bueno, es una persona que estuvo en Málaga hace un par de semanas presentando su libro La procesión va por dentro, y que la semana pasada presentó otro libro también relacionado con la Semana Santa que se llama La esencia. Vamos a hablar con él, vamos a hablar durante los 2 próximos bloques con Daniel Cuesta. Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, Dani, o Daniel, te tenemos en Málaga. La verdad que tu libro de cofradías de la procesión ha tenido buena acogida. Ahora además, la semana pasada presentaste otro libro sobre la Semana Santa en Segovia, Valladolid y Sevilla, es decir, esos paralelismos de los que luego vamos a hablar entre la Semana Santa castellana y la Semana Santa andaluza. ¿La Semana Santa es un fenómeno mediterráneo, nacional, ibérico? ¿Cómo la catalogarías tú? Bueno, yo diría que es un fenómeno, sí, bastante nacional, pero también tiene su reflejo en ultramar, diríamos, porque todo lo que es hoy día Hispanoamérica, en la que hay una celebración de la Semana Santa, bueno, bastante parecida a lo que puede ser la española, con sus diferencias, pues viene de la tradición nacida aquí en España, que llega incluso a Filipinas. O sea, que es un fenómeno que sí que es nacional, pero que traspasa nuestras fronteras y es algo internacional. Pero yo soy de los que diría que la genuina es la española, porque es aquí donde surgió todo. Una pregunta sobre tu atrevimiento. ¿Qué hace un jesuita segoviano hablando de cofradías en Andalucía? Bueno, esa es la pregunta que me hago yo cada vez que me llaman para ir a hablar a presentar el libro, o dar una charla, un retiro a una cofradía. Yo siempre tengo la sensación de que soy de una ciudad pequeña y de repente me he metido ahí en el mundillo y no sé muy bien por qué. Y yo no me considero tampoco un experto en cofradías. Yo no soy un gran capillita ni controlo demasiado de la actualidad cofrade y demás.
pero sí que la fe para mí ha sido muy importante, su vivencia dentro de las cofradías. Entonces, desde ahí es desde donde yo he abordado el mundo de la Semana Santa, desde la fe, con una perspectiva cofrade, con una perspectiva, bueno, más de nuestro mundo, y eso es lo que trato en el libro de La procesión va por dentro, y por eso es por lo que estoy hablando aquí, ¿no? De mi experiencia de fe como cofrade y como jesuita. Y Jaime, para terminar de situarlo, para los cofrades malagueños que nos están viendo, eres cofrade de cuna, naciste en una familia cofrade en Segovia, si no me equivoco, en tu casa sois de 3 cofradías distintas, una por parte de padre, otra por parte de madre y luego la vuestra. Efectivamente, sí. ¿Cuáles son, para conocerlas? Pues por parte de padre es la cofradía penitencial de nuestro Padre Jesús cargando con la cruz a cuestas y María Santísima de las Angustias, de los hermanos maristas, que la fundó mi abuelo con un grupo de exalumnos del Colegio Marista. Y bueno, mi padre está allí muy metido en la cofradía y pertenecemos a ella. Después, por parte de madre, mi madre es de otra parroquia, que allí está la cofradía de la Soledad al pie de la cruz y el Santo Cristo en su última palabra, que son 2 tallas de aniceto marinas muy valiosas y muy populares en la ciudad, que a esa pertenecemos también por tradición familiar. Y luego nuestra parroquia, donde vivimos, pues es la sede de la feligresía de San Andrés, del Cristo yacente de Gregorio Fernández de la Catedral de Segovia. Entonces, pues por estar en la parroquia, por los amigos, por la catequesis y por lo que se vive en el barrio todo el año, nosotros pertenecemos a esa cofradía, que es con la que yo salgo en procesión, o salía cuando podía, cuando no era jesuita, ¿no? Y ahora de vez en cuando hago alguna incursión por allí. Jaime. Pues sí, un tema apasionante el de la religiosidad popular llevada por la fe, como tú bien has comentado, y me sorprende o me da muy buenas sensaciones el título del libro de La procesión va por dentro, ¿no? ¿Qué habita dentro del hábito? Bueno, el título de La procesión va por dentro fue lo primero que me salió, ¿no? Porque me dijo un compañero jesuita que está en la editorial, dice, habría que abordar el tema de la Semana Santa desde una perspectiva de fe profunda, ¿no? Sobre todo para darlo a conocer a gente que no lo conoce, era su idea, y también para alimentar la fe de los cofrades. Entonces, enseguida pensé, digo, pues el título La procesión va por dentro, pues muy bien. Ahora dice, ¿ahora qué meto dentro? ¿De qué hablo? Porque hay tantas cosas que tratar, tanto que se podría abordar. Y entonces pues me senté y decidí escribir un libro que fuera mi experiencia en las cofradías y también la experiencia y los testimonios de muchísima gente que yo he podido acompañar como jesuita, que me gusta el mundo de las cofradías y que he colaborado con cofradías, ¿no? Entonces son todo testimonios reales, pero bastante sistematizados, ¿no? en 4 capítulos fundamentales y en los que se construye una visión como de hermandad ideal. Entonces ahí es eso, la procesión va por dentro, lo que vive un cofrade que quiere plantearse la vivencia de la Semana Santa desde la fe como un camino para llegar a Dios, como un camino para sentirse acompañado por su Madre la Virgen y para vivir una comunidad cristiana. Y esa es la procesión que va por dentro. Una de las afirmaciones que haces en tu libro es que en las cofradías existe el peligro de confundir el fin con los medios. ¿A dónde nos quiere llevar con esta reflexión o con esta sentencia? Sí, yo digo el fin con los medios o a veces digo el predicado con el sujeto, sí. ¿no? Digo las dos cosas. ¿Por qué? Porque a los cofrades y a los hermanos de las cofradías nos encanta nuestro lenguaje y es así, nos encantan las marchas, nos encanta la cera, los ensayos, los mantos, todo, ¿no? Pero eso no deja de ser un predicado. El sujeto al final es el Señor, es nuestra Madre la Virgen y son nuestros hermanos de la cofradía. Entonces ahí corremos 2 peligros. Por un lado, confundir el adorno con lo que es la esencia y quedarnos nada más que qué flores pongo, qué cirios son los que utilizamos, qué marchas vamos a tocar y que eso no nos llega adentro, sino que nos resbala y nos fijemos en eso nada más. Pero por otro hay otro peligro, más desde dentro de la Iglesia, que es el decir, no, todo eso no importa, lo importante es la fe, ¿no? Lo importante es la imagen. Entonces, da igual las flores que pongas, da igual las marchas que toques. No da igual. Para nosotros es importante, pero todo mientras nos lleve hacia el corazón, ¿no? Y no nos deje... Podríamos hablar de difuminar el contenido con las formas, efectivamente, sí. Desde el punto de vista artístico. Quedarse nada más que en la forma y no Sin embargo, hay un viejo axioma barroco que dice que la perfección de la forma mejora el contenido. Yo estoy convencido de eso. Buscar el equilibrio. Bueno, estoy convencido de eso y todas las agencias de publicidad también, o sea que no es nada novedoso. Daniel, a muchos religiosos le he escuchado en alguna ocasión decir que la fe puede ser oscura, es decir, hay momentos de oscuridad. ¿Las cofradías le dan luz a la fe?
Yo creo que sí. Yo creo que las cofradías dan luz a la fe en un momento en el que estamos, en el que ser cristiano es bastante más difícil de lo que era anteriormente. Entonces, hoy día ya lo sabemos, nuestro mundo se ha secularizado bastante, el tema de la fe socialmente no es algo tan aceptado. Entonces, el cristiano de hoy pues tiene que bandearse entre las aguas del mundo moderno que se seculariza y que se hace todo bastante más difícil. Sin embargo, yo creo que la cofradía, la hermandad, es todavía ese reducto, bueno, reducto no sé si es la palabra, pero ese lugar social en el que tú puedes vivir la fe de una manera más o menos natural, ¿no? Es una comunidad presidida, bueno, las formas de las que hablábamos antes, ¿no? Los símbolos que presiden las cofradías son religiosos, el lenguaje de la cofradía es religioso, entonces la cofradía ayuda a poner ese escenario en el que vivir la fe de una manera más normal y más natural y bueno, y a darla a conocer, ¿no? y a vivirla. Entonces, en ese sentido es una ayuda para la fe. Precisamente hace unas semanas hablábamos con un cofrade ilustre malagueño, que es Carlos Ismael Álvarez, sobre la finalidad y funcionalidad de las cofradías, que no es otra que salir a la calle, que es su sitio. Es una forma de evitar esa fe oscura y darle esa luz y hacerla pública, porque es muy difícil encontrar manifestaciones con tanta profundidad y esa, digamos, exhibición de la fe, como lo hacen las cofradías, ¿no? Sí. Las cofradías son, desde el principio, y bueno, y hoy el derecho canónico así las define, unas asociaciones públicas de fieles. Y públicas significa que tienen que estar en la calle en todos los sentidos, en la sociedad y demás. Y así nacen las cofradías. Las cofradías nacen como, bueno, cofradías asistenciales, cofradías gremiales, en las que los hermanos se preocupaban unos por los otros. Y las cofradías, yo desde el principio, yo estoy convencido que han tenido sus sedes, y su sede ha estado en una iglesia, su sede canónica o su casa de hermandad de siempre, pero el gran campo de juego ha sido la calle. ¿Por qué? Pues porque los hermanos cofrades salían a los hospitales a atender a los enfermos, los hermanos cofrades se reunían en la calle, y sobre todo la calle en el sentido de que era la iglesia de los laicos, ¿no? De la que tanto hablamos hoy. Hoy, si vas a alguna celebración de envío de laicos, siempre se dice, bueno, os enviamos a la sociedad, a vuestro mundo, a vuestro trabajo y tal. Pues las cofradías siempre han nacido desde ahí, ¿no? Desde cada uno, desde su trabajo y desde su ambiente, es desde donde era cofrade. Y luego lo que significa una cofradía en la calle, ya en Semana Santa, para mí es el símbolo de esto de lo que tanto habla el Papa Francisco, ¿no? Una iglesia en salida, una iglesia que no tiene miedo a quedarse en los templos, que no tiene miedo a los retos, que tiene una buena noticia que compartir. Bueno, si lo pensamos en un lenguaje cofrade, la cofradía sale a la calle en un mundo en el que el lenguaje religioso se va reduciendo a la esfera íntima, a lo interior, en lo que los símbolos religiosos oficialmente se van quitando, ¿no? Sin embargo, la cofradía sale a la calle a poner en la calle esos símbolos religiosos. ¿Por qué? Porque es la mejor noticia que nosotros podemos compartir. Parados todos detrás de la cruz, claro, que es lo primero que procesiona. Es la mejor noticia que nosotros podemos compartir, ¿no? Esos símbolos religiosos. O sea que esa es la cofradía, esa iglesia en salida, que no tiene miedo a lo que pueda pasar en la calle. Yo recuerdo un jesuita que no conocía este mundo de la Semana Santa, que no conocía... Bueno, y cuando salió un Vía Crucis que le llevé a conocer allí en Segovia, en mi ciudad, decía, bueno, y salió el Vía Crucis, salió el Cristo en silencio. Dice, aquí la gente no tiene miedo de que les insulten, de que les griten, de que pase algo. Digo, mira, no tiene miedo porque aquí no se insulta nada. O sea, otro tipo de manifestaciones puede ser, pero una procesión es sagrada, no se insulta. Pero, por otro lado, me dio luz, decir, bueno, la cofradía no tiene miedo a lo que pueda pasar en la calle, que es arriesgado salir a la calle, ¿no? Entonces, ese es salir al mundo. Sí, es como un acto de seguridad, ¿no? Sí. De reafirmación y seguridad, sí, ¿no? Yo salgo a la calle porque la calle es mía también. Claro, claro. Una pregunta por tu condición de jesuita, y por lo que yo conozco en estos años, es complicado encontrarse un jesuita cofrade, porque aunque aquí en Málaga tenemos un buen ejemplo, como es la comunidad de Calle Compañía, cuyo superior, Fernando Mota, y por reglas es siempre el director espiritual de los Dolores de San Juan, pero es verdad que en épocas anteriores era más habitual ver a jesuitas cofrades. Ahora sois un poquito, y además los jóvenes, que venís con más ganas, pero había una generación intermedia en la que las cofradías y la compañía no tuvieron una buena relación. No lo sé. Bueno, yo ahí siempre digo, un poco parafraseando el título, que la procesión va por dentro, ¿no? Entonces hay muchos jesuitas cofrades, muchos jesuitas, sobre todo de la zona de Castilla y de Andalucía, que han sido cofrades en su juventud hasta entrar en la compañía, y han vivido la fe y saben perfectamente lo que es una cofradía y una estación de penitencia y todo, ¿no?
Pero claro, al entrar en la compañía, pues bueno, eso se diluye pero cuando hablas con ellos así en confianza, se ve que sí, y que luego salen en procesión y que han predicado un quinario y que han predicado no sé qué tal. Sin embargo, como la compañía, después del Vaticano II sobre todo, se dedicó a otros apostolados, ¿no? Que el de las cofradías no se atendió tanto, pues yo creo que ahí se ha dado esa separación. Pero vamos, esa separación no ha sido tal, porque sigue habiendo cofradías que salen de iglesias de la compañía, hermandades muy ligadas a colegios de la compañía. Estoy pensando, por ejemplo, en el colegio de Zaragoza o en la iglesia de Santander, digo, por este año datos menos conocidos. Una hermandad sale por primera vez de la iglesia del Sagrado Corazón, ha salido anteriormente Dolores de San Juan, que tiene mucha relación. Este año sale la Cofradía de la Pasión. Y bueno, cuando estuviste la otra vez en Málaga, estuviste en la Expiración y te dijeron que también había mucha relación. Aquí en Málaga los colegios de los jesuitas tienen mucha relación con la Semana Santa. Efectivamente, era una pregunta que te tenía que hacer porque quería que me respondieras eso, que es que al final el jesuita, una vez que entra en la compañía, sale de su zona. Claro. No es como un sacerdote diocesano que vive en la ciudad en la que ha nacido, en la que ha crecido, y al final lo tiene más fácil el seguir con el contacto cofrade. Para mí esa es una de las penas y de las glorias, por hablarlo. Porque claro, yo si no hubiera sido jesuita, probablemente no hubiera salido de Segovia en Semana Santa en mi vida. Porque el cofrade tiende a ser local. Y por mucho que a mí me digan, bueno, yo recuerdo tenía yo 14 años y fuimos una Semana Santa a Zamora, porque mis abuelos tenían muchísima ilusión en ir a Zamora y tal. Y eso para mí fue una excursión, y eso que era Zamora Semana Santa, pero yo quería estar en Segovia saliendo en procesión con mi cofradía. Sin embargo, al ser jesuita y al moverte por distintos destinos, pues claro, todo eso lo pierdes, ¿no? O lo integras de otra manera. Pero para mí eso ha sido una apertura total a conocer otras Semanas Santas y a conocer otra gente y a vivir pues en otra ciudad diferente de la tuya, pero ir encontrando los mismos elementos que vives en tu Semana Santa, en tu cofradía, y eso ha sido muy enriquecedor para mí. Pues seguimos procesionando y en este caso hasta peregrinando, porque llegas a confrontar o a relacionar el fenómeno de la Semana Santa con otro fenómeno, con un fondo religioso como es el Camino de Santiago. ¿En qué te basas para establecer este parangón? Sí, bueno, para ese parangón, yo sobre todo cuando hay ataques o críticas a las cofradías de que se dice, bueno, en Semana Santa están llenas las iglesias, pero el resto del año, ¿dónde están los hermanos de una cofradía? O bueno, hay mucha fe muy superficial, pero solo hay un grupito que lleva... Entonces yo la comparo con el Camino de Santiago, en el sentido de que el Camino de Santiago es otro fenómeno que aunque nunca se perdió, estuvo en crisis, igual que lo estuvieron las cofradías, y ahora se ha recuperado de una manera que impresiona, ¿no? Y bueno, y la Iglesia ha apostado por el Camino de Santiago porque ha creído que es un lugar en el que uno se puede encontrar con Dios. Ahora, las motivaciones de las personas que hacen el Camino de Santiago muchas veces están muy lejos de ser religiosas. Ahí vuelve a ir la procesión por dentro. La procesión por dentro. Entonces, ¿qué quiere el Camino de Santiago? ¿Por qué? Pues por deporte, muy bien, por encontrarme conmigo mismo, porque se lo pasa uno muy bien, y también por religión. Ahora, dentro del Camino de Santiago uno ve que todo ayuda a que se pongan en marcha procesos de fe, porque voy caminando solo, porque hay misas en las iglesias todos los días. Entonces en el Camino de Santiago no todo el mundo va a misa, pero sí que te encuentras con gente que te dice, yo voy sin ir a misa, pero estoy yendo a misa todos los días porque lo necesito, ¿no? Pues para mí las hermandades son eso, es decir, un movimiento que nace siglos atrás, que pasa su crisis y que ahora se desarrolla, ¿no? Y entonces hay muchísima gente que se apunta a las hermandades de verdad porque quiere vivir su fe en Cristo. Pero hay otra gente que se apunta a las hermandades por otros reclamos, igual que en el Camino de Santiago, por la música, por los amigos, por el espectáculo que es. Y yo creo que igual que en el Camino de Santiago se despiertan los procesos de fe, en las hermandades se despiertan también los procesos de fe. Es decir, es muy difícil, aunque sí que pasa, que una persona que está 6, 7, 10 horas de procesión no rece. Y te lo dice la gente, yo no sé si he rezado, yo no sé si... Entonces ahí se pone en marcha un proceso, que luego es verdad, pues no todos los que viven ese proceso se van a comprometer a full en la iglesia, por decirlo así, o van a tener un compromiso cristiano fuerte, pero ya por ese proceso merece la pena apostar por ellas, igual que la iglesia apuesta por el Camino de Santiago. Y Dani, hablamos de un fenómeno pues, casi inexplicable, que es que se haya triplicado el número de cofrades en los últimos 40 años, a partir de la transición se ha triplicado, en algo, pues eso, como estamos hablando, en un proceso muchas veces tan tangencial de los cofrades con la Iglesia. ¿Se puede llegar a hablar de algo que tú propones en el libro, como es la espiritualidad cofrade? Sí, yo estoy convencido de ello. O sea, cuando el título es La procesión va por dentro, pero el subtítulo es En busca de una espiritualidad cofrade.
Entonces hay gente que me ha dicho, bueno, eso no es un poco pretencioso. Pues sí, es pretencioso, pero si me he lanzado es porque creo que existe la espiritualidad cofrade. Porque la espiritualidad como tal, si uno se va a un diccionario de espiritualidad o a cualquier obra teológica, te define como que es una manera de acceder a Dios mediada por una serie de prácticas, por una serie de características comunes, unas maneras de orar, unas maneras de estar, unas maneras de entender la realidad. Entonces, yo creo que existe una espiritualidad cofrade. Ahora bien, no es una espiritualidad que esté al mismo nivel de otras espiritualidades grandes que conocemos en la Iglesia, en mi caso la espiritualidad ignaciana, pero podemos hablar de la carmelitana, de la franciscana o de la que quisiéramos. No está a ese nivel, pero la incluye. ¿Por qué? Porque la cofradía es muy amplia y muy versátil. En una cofradía cabe gente que vive su cristianismo de una manera más tradicional, de una manera más abierta, y luego todos nos igualamos cuando nos vestimos con el hábito de nazarenos, ¿no? Entonces ahí engloba mucho a esas espiritualidades, pero luego la cofradía tiene su propia manera de rezar, tiene su propia manera de vivir la comunidad, tiene su propio lenguaje, su modo de acceder a Dios, su modo de orar saliendo en procesión. Entonces, esos son los elementos en los que yo he intentado articular mi libro. ¿Cuáles serían esos elementos de espiritualidad cofrade? Y aunque los desarrollo en el libro con todos sus apartados, para mí son tres. El primero es comunidad, vivencia de fraternidad, y empecé por ahí conscientemente, porque cuando dije que estaba escribiendo un libro sobre las cofradías en pleno mes de julio, con todo el calor que hace falta tener ganas, estaba escribiendo un libro sobre cofradías en la biblioteca, digo, pues sí y tal, y dice, bueno, pues entonces contarás la preparación de la procesión y el recoger. Digo, pues eso es lo que no quiero contar, eso es lo que yo quiero contar, lo que se vive en una hermandad, ¿no? Entonces yo empiezo por la vivencia de hermandad, por la vivencia del cofrade, que lo es todo el año, la hermandad y la fraternidad. De ahí paso a la veneración de las imágenes, que es el segundo capítulo, que es algo muy importante en las cofradías, pero que nace de la fraternidad. Dicen, bueno, las cofradías nacen en torno a una imagen. Bueno, normalmente nacen de un grupo de hermanos que encarga una imagen. Entonces, lo primero es la fraternidad, después las imágenes, y la síntesis de esas dos es la procesión. Porque la procesión es el momento en el que los cofrades salen a la calle y llevan sus dos tesoros. Que uno diría, bueno, el paso de Cristo y el paso de palio. No, los dos tesoros son sus hermanos de comunidad, porque en los hermanos de comunidad está presente Cristo, donde dos y más estén en mi nombre, allí estoy yo. Y el segundo tesoro son las imágenes de devoción. Entonces, para mí es esa síntesis de la procesión. Hasta tal punto que es prácticamente el capítulo de la procesión es medio libro. Medio libro, sí, totalmente. Es la parte, la sintética, pero es donde está todo, donde está el... Claro, en la editorial cuando vieron los capítulos me decían, bueno, es que decías que no te ibas a centrar en la procesión, pero sin leerlo, ¿no? Está los 3 capítulos anteriores, la introducción, la comunidad y las imágenes, y luego medio libro de procesión. Digo, hombre, es que la procesión es muy importante, pero no solo porque sea el acto que a los cofrades más nos gusta, sino porque es la síntesis de todo lo anterior y es como la imagen de lo que la cofradía quiere ser todo el año. Estábamos hablando de espiritualidad y bueno, la espiritualidad también está relacionada con las formas, con los ritos, la forma de desarrollarse, tan diferente por ejemplo en el norte de España o en Castilla, en el sur, incluso dentro del propio sur nos encontramos hermandades rigurosamente luctuosas y de lutos con una espiritualidad que se transmite de una forma más profunda y aparentemente más sincera, y hermandades que se, digamos, difuminan un poco más en lo popular, hermandades de extrarradio, hermandades que vienen como tienen que llegar, o lo entendemos los cofrades, con esa alegría al centro de la ciudad. Valen igual las formas, ¿verdad? Sí, ese era el reto del libro, escribir algo que no tuviera referencias zonales, o sea, que el que lo lee, bueno, no ve ni una referencia a Andalucía, ni una referencia a Castilla, ni una referencia al Levante, por hablar de las principales Semanas Santas. El lenguaje tenía que ser muy, muy abierto, ¿no? Utilizar diferentes sinónimos con los que se habla de los mismos elementos en España e intentar buscar esa esencia que es lo que marca a las hermandades, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues yo siempre cuento la anécdota de la portada. A la hora de elegir la portada fue muy complicado porque, bueno, las distintas maneras de cargar que hay en España, los distintos hábitos que existen en España, los monumentos, tal. Entonces yo mandaba propuestas de portadas de amigos míos cofrades, ¿no? Ahí se ve un escudo, ahí se ve este monumento, ahí se ve no sé cuánto. Al final acabamos eligiendo esa portada en la que yo creo que se ve algo que todos hemos visto alguna vez, se cargue por fuera, se cargue por dentro, que es el interior de un trono procesional, y allí
allí una de las personas que lo están cargando, reflexionando en una parada, ¿no?, de la procesión. Bueno, pues la procesión que va por dentro del trono, igual que va por dentro de nosotros. Pero ese es el lenguaje que está detrás de todas las formas y que marca la experiencia de espiritualidad cofrade en España. Vamos a terminar esta primera parte, pero Andrés Eduardo Guardia Infante, que fue la persona que te presentó en la presentación del libro, dijo una cosa, y dijo que este es el libro que todas las vocalías de formación de las hermandades tendrían que tener presente para transmitir a los miembros. Siguiendo ese eslogan publicitario que nos dejó Andrés, ¿por qué? ¿Tú lo ves así? Hombre, a mí me da un poco de vergüenza eso, porque claro... Bueno, pero no lo has dicho tú, no lo has dicho tú. Si este libro es el que tendría que tener toda la vocalidad, pero si este es un libro que son testimonios, que son historias... Pero bueno, esa es una de las cosas bonitas que uno vive en la vida como religioso, que uno pone lo mejor que tiene y luego Dios hace el resto, ¿no? Entonces, yo ahí que he puesto en ese libro mi experiencia y la experiencia de mucha gente y tratándolo de sistematizar, también yo entiendo que le debo muchísimo a las cofradías por lo que ha sido mi fe y era la manera de devolver de alguna manera todo lo que yo he recibido de ellas. Y yo también he tenido una formación como jesuita larga, yo llevo 12 años de formación y que he tocado muchos palos. Entonces eso me permite bueno, pues poder sistematizar y poder englobar y poner palabras a lo que mucha gente siente, ¿no? Entonces en ese sentido yo creo que ahí luego después la obra de Dios es que la gente se siente identificada y le ayude en su vivencia de fe. Entonces si ayuda en la vivencia de fe y eso ayuda a la formación en las hermandades, pues bienvenido sea, yo no voy a decir que no. Bueno, lo vamos a dejar aquí, nos vamos a ir un momentito a publicidad, pero muy rápido porque es que vamos a seguir hablando con Daniel Cuesta. Hemos hablado de La procesión va por dentro, en busca de una espiritualidad cofrade, libro editado por el Grupo de Comunicación Loyola, lo puedes comprar en Amazon, en la propia web del Grupo de Comunicación Loyola, en la librería Renacer, en calle Carretería, no hay excusa, lo tienes a mano. Volvemos en un minuto, pero es que vamos a seguir hablando de otro libro de Semana Santa que también ha escrito Daniel Cuesta. Ahora nos vemos. Aquí estamos de vuelta en la última parte de este Cofradías, recta final de la Cuaresma, nos queda muy poquito. Ya sabes que el viernes tenemos otra cita a las 10:30 de la noche, no te la pierdas, pero aquí seguimos con nuestro Cofradías de miércoles. Seguimos además con Daniel Cuesta, jesuita, que ha venido a Málaga, presentó su libro La procesión va por dentro, en busca de una espiritualidad cofrade, del que hemos estado hablando en el bloque anterior, y ahora de lo que vamos a hablar es de un libro que presentó el pasado miércoles 11 de marzo en Segovia, un libro editado por la Diputación de Segovia, en el que, bueno, a diferencia del libro de la procesión, en el que habla de sus vivencias cofrades, de las vivencias cofrades en general, de vida en comunidad, en torno a imágenes, como nos comentaba, en este libro, en la esencia, lo que nos habla es, o lo que intenta, ahora nos lo contará él, es echar abajo un tópico que ahora abundaremos en ello, en esa austeridad castellana y ese folclore o esa Andalucía popular, ¿no, Dani? Sí, de eso es de lo que trata el libro. Es un libro, eso que presentabas en Segovia, te centras en 3 Semanas Santas, la Semana Santa de Segovia, que la conoces bien, la Semana Santa de Valladolid, que estuviste estudiando allí, fue cuando entraste además en contacto con la Compañía de Jesús, y luego la Semana Santa de Sevilla, que la utilizas como parangón de la Semana Santa andaluza. Sí, eso es. Intento poner en relación las 3 Semanas Santas, la que yo he vivido, y luego los 2 iconos, ¿no?, que existen de la Semana Santa castellana, que sería Valladolid, Zamora, hablo algo del libro, pero me centro en Valladolid por lo que supuso, y Sevilla, ¿no?, por lo que era en el barroco sobre todo, y por el camino que tomó después esa Semana Santa, como 3 iconos, que hay gente que me ha dicho, no hay 3 ciudades más diferentes para hablar de Semana Santa. Bueno, pues algo tienen en común estas 3 ciudades. Claro, hablamos de que además es un libro más histórico, no es tan vivencial, sino es meramente histórico, contrastas documentos, es un trabajo de historiografía interesante,
Y la pregunta que a mí me surge, no he podido leer el libro todavía, la distribución de Segovia aquí va un poquito más complicada que con el grupo de comunicación Loyola, pero ¿hay un origen común entre la Semana Santa de Castilla y la Semana Santa andaluza? Sí. Lo primero que hay que tener en cuenta es que en la Edad Media y en la Edad Moderna todo era Castilla, o sea, no había las diferencias que conocemos hoy, y todo era Castilla para todo. Al nivel de la corona y a nivel de la iglesia. Las diócesis estaban mucho más articuladas. Pero aquí el tema es las órdenes mendicantes. La Semana Santa nace de la vivencia del pueblo. El pueblo no entiende las grandes liturgias que tienen lugar en las catedrales o en sus parroquias o la liturgia monástica, pero intuye algo que ahí está pasando detrás, ¿no? Intuye y quiere acompañar esa pasión, muerte y resurrección de Cristo y los dolores de María, y empieza a expresarlo a su manera, por medio de las imágenes, por medio de las procesiones y demás. Y ahí ese es el nacimiento de la Semana Santa. Y ahí yo creo que la intuición pastoral de las órdenes mendicantes fue de 10, porque las órdenes mendicantes, en lugar de decir, no, esto no vale para nada, esto hay que depurarlo, esto es una vivencia, lo que hacen es acompañarlo, ¿no? Y ahí los franciscanos y los dominicos, sobre todo, son los que, tienen la voz cantante en configurar las procesiones que conocemos hoy. Los franciscanos, en torno a la cofradía de la Vera Cruz, van configurando la Semana Santa. Vera Cruz hay en casi todas las ciudades. Sí. ¿Por qué? Porque en casi todas las ciudades había un convento franciscano. Y los dominicos, en torno a hermandades, sobre todo de las 5 llagas o la sangre de Cristo, que también suelen ser comunes, van articulando un modo de vivir la Semana Santa. Cada uno con sus peculiaridades, porque los franciscanos eran más de la procesión y de acompañar al pueblo, predicando también, y los dominicos, después de San Vicente Ferrer, sobre todo, son más de la predicación y la penitencia por medio de la disciplina pública, de los latigazos por las calles. Entonces esos son los orígenes comunes de las procesiones, y ahí ese fenómeno que había nacido en muchas ciudades en la Edad Media y en muchos pueblos de las procesiones se va sistematizando. ¿Por qué? Porque los frailes dominicos y los franciscanos, por los diversos conventos, se van cambiando ellos, les van destinando, y también tienen mucha comunicación, y van extendiendo las mismas prácticas que son las que se llevaban a cabo en la Semana Santa en la Edad Media. Hemos localizado, Daniel, el origen temporal en la Edad Media y geográfico, muy fácil porque todo era Castilla, como bien habéis dicho, ¿no? Pero claro, esto sucede en un proceso llamado de la Reconquista, donde la evolución es lenta durante siglos y, claro, el catolicismo no llega a todos los puntos al mismo tiempo. Este origen fundacional, por ejemplo, mucho más antiguo en las hermandades castellanas que del sur de España, ¿ha podido condicionar el carácter de cada una de estas hermandades a la hora de procesionar? A la hora de procesionar, pues no lo sé, porque eso es más de la evolución que tienen posteriormente. Sí que de cara a lo que es el cristianismo, yo creo que sí, porque, claro, como tú dices, la Reconquista es muy lenta, pero la Reconquista es lenta, pero cuando se llega a una nueva ciudad, esa nueva ciudad tiene que ser cristiana. Y tiene que ser cristiana con los moldes con los que el cristianismo se está viviendo en otras ciudades. Entonces ahí hay que fundar cofradías que sean muy parecidas o iguales que la que hay en tal ciudad, que la que hay en no sé dónde. Pero vamos, en Valladolid pasa igual. En Valladolid se fundan conventos y devociones y parroquias de la misma manera que se estaban fundando más arriba. Yo ahí siempre pongo el ejemplo, ¿no?, de que cuando el primer obispo de Sevilla funda las 7 primeras parroquias de Sevilla con los nombres y las advocaciones de las 7 parroquias que existían en Segovia. ¿Por qué? Pues porque quería también trasladar esa cristiandad que existía en otras ciudades que llevaban ya reconquistadas mucho más tiempo. Claro. Quería trasladarlo rápido y eficaz a las nuevas ciudades que estaban reconquistando. Sobre todo te lo decía porque el medievo, sobre todo el alto medievo, se considera un periodo oscuro, un periodo larguísimo, un milenio de cierta oscuridad, mientras que el final de la Reconquista sucede en ese renacer humanístico del hombre, ¿no? Entonces, el carácter es claramente diferenciador entre una época y otra a la hora de fundar corporaciones, aunque el sustrato sea el mismo, claro. El sustrato es el mismo, pero sí, se va incorporando ese carácter, y de alguna manera las corporaciones nuevas que se fundan en aquellas ciudades que se reconquistan más tarde ya tienen una síntesis y tienen menos, como si dijéramos, unos modos de hacer o unas inercias que son menos pesadas que las que tienen lugar en corporaciones que llevaban fundadas 100, 200 o 300 años. Y eso sí es más activa y más versátil. A mí hay un elemento que comentabas en una conferencia que diste también en Málaga,
en el curso de Gestión de Hermandades y Cofradías de la Universidad de Málaga, y es esa evolución que ha ido teniendo o ese mantener, por ejemplo, el hábito del nazareno. Llamaba mucho la atención, bueno, pues esa presencia del capirote. Luego llegaremos ya a Carlos III y a esa desaparición del capirote, pero ese inicio del capirote que, bueno, era más bien un antifaz, era más una máscara, no llegaba a cubrir más que la cara. ¿Cómo son esos primeros penitentes que van, penitentes y nazarenos? Eso es una diferencia también importante, que hoy se utilizan como palabras sinónimas, pero hay una gran diferencia detrás de esos dos términos. Sí, las primitivas hermandades estaban compuestas, o sea, no llevaban imágenes más que unos estandartes o un crucifijo pequeño que portaba un sacerdote, y estaban compuestas por hermanos de luz y hermanos de disciplina. Entonces, los hermanos de luz siempre, bueno, se duda si llevaban la cara cubierta o la cara la llevaban tapada. Entonces, los hermanos de luz en un principio iban alumbrando la procesión con sus cirios en las manos, y en el medio de ellos iban los hermanos de disciplina, que como la disciplina era una disciplina privada, era una penitencia privada, cubrían sus rostros. Cubrían sus rostros y dejaban la espalda descubierta para poder flagelarse y disciplinarse. Y estos rostros los cubrían pues con un antifaz como el que vemos en pantalla, que vemos, bueno, el libro de reglas de la Cofradía de la Veracruz de Sevilla y la Cofradía de la Escalera de Medina de Rioseco en la provincia de Valladolid. Entonces, estos hábitos eran blancos porque hasta la muerte del príncipe Juan, el hijo de los reyes católicos, el color del luto en Castilla era el blanco, no era el negro. Fue entonces cuando se cambia al negro, y se cubrían lo que es la cara y dejaban lo que es la nuca descubierta, porque, bueno, para facilitar la disciplina, y también pues porque ya no hacía falta cubrir más, simplemente cubrían esa identidad. Luego van a ir evolucionando, que después hablamos de ellos si queréis, pero esos son los primitivos hábitos. Entonces, encontrar esos testimonios, por ejemplo, de la Veracruz, y encontrar los que siguen teniendo lugar, como en Medina de Rioseco, nos hace ver que ese origen es común, aunque se haya congelado en Medina de Rioseco, por decirlo así, no haya evolucionado, claro, pero ese origen es el origen común. Ahora estamos viendo, esta es la evolución. La evolución. Después, mucha gente pregunta y dice, bueno, ¿y de dónde viene el capirote? Bueno, pues hay muchísimas teorías, pero para mí la que más casa es que el capirote procede de la Coroza y el San Benito de la Inquisición. La Inquisición imponía penitencias públicas a aquellos cristianos que, bueno, pues eran condenados por herejía o por prácticas heterodoxas y demás. Y estas penitencias públicas consistían en ir por la ciudad con una coroza y un San Benito, que es ese cono de cartón que identificaba al que había sido castigado, y tenía que ir por la ciudad paseándose pues algunos viernes del año, los viernes de Cuaresma o cuando fuera, ¿no? Entonces, para mí, las cofradías lo que hacen es tomar ese elemento de penitencia pública, pero hacerlo privado. ¿Por qué? Porque la penitencia de la Semana Santa no se basa en un castigo o en una sanción, sino en la conciencia que todos tenemos de que somos pecadores. Entonces dice, bueno, todos somos pecadores, pero vamos a hacer nuestra penitencia sin que tu mano derecha sepa lo que hace la izquierda. Entonces ya deriva hacia esos hábitos de nazareno y de penitente que conocemos hoy día y que tenemos ahí en la pantalla. Has hablado de las primitivas hermandades, y en Andalucía se tiene has dicho que las teorías son muchas. Tú has dicho lo de la Inquisición como origen de... En Andalucía hay también una teoría por parte de una hermandad o por parte de historiadores, que es la primitiva, curiosamente, Hermandad de Nazarenos del Silencio, que se funda entre el siglo XIII y el XIV y incorpora el capirote, un capirote muy vertical, un cono muy alto. De hecho coincide con esa época de espiritualidad gótica en las formas, ¿no? Los pináculos de las catedrales, la esbeltez de las catedrales, también de los edificios religiosos, y bueno, quería saber si conocías algo de esto y qué te sugiere. Bueno, a la primitiva hermandad de Nazarenos del Silencio le tengo mucho cariño porque pertenezco a ella. Pues entonces, ¿qué te voy a contar? Entonces, eso nos lleva sobre todo a la diferencia que antes decía Fran, la diferencia entre nazareno y hermano de penitente de una hermandad, ¿no? Los nazarenos siempre fueron más peculiares y distintos que el resto de los penitentes de otras cofradías. El movimiento de las cofradías de Jesús Nazareno se vincula más a la orden de los padres agustinos, aunque luego se va evolucionando. Entonces, los nazarenos
no llevaban la espalda descubierta para disciplinarse, sino que su penitencia era a imagen de la imagen que acompañaban, de Jesús Nazareno. Ellos cargaban cruces. Entonces los nazarenos, su hábito normalmente llevaba la cruz al hombro, una soga al cuello y una corona de espinas en la cabeza. En eso profundizaremos un poquito Sí. más cuando entremos a hablar del papel de Carlos III en la gran revolución cofrade, porque además es una gran revolución, algo que podría haber sido muy negativo, convierte la Semana Santa en lo que tenemos hoy, pero yo quiero que veamos algo de lo que también hablabas, que es esa evolución de los pasos. Aquí veremos foto también del trono del Nazareno del Rico, cómo en Castilla... eso que se nos vende o eso que se nos hace entender como que esa Castilla es una Castilla austera, es algo relativamente reciente y que Carlos III también tuvo mucho que ver. Vamos a ver ahora en un momentito en pantalla la carroza, una de las carrozas del Corpus que salen en Castilla. Bueno, no tiene nada que envidiar a cualquier trono o cualquier paso de los que vemos hoy. Sin embargo, hoy en Castilla lo más habitual es ver esos pasos absolutamente austeros y sencillos. Casi plataformas, ¿no? Claro, ahí estamos viendo esa carroza de la que hablábamos. Sí, en pantalla tenemos la carroza del Corpus de Segovia del siglo XVIII y el paso del Santo Cristo de los Gascones, también de Segovia y de finales del siglo XVII. Una urna barroca, con un horror vacui impresionante en la que no cabe un alfiler y un detalle nuevo, ¿no? Entonces, a mí esto fue de las cosas que me hizo saltar las alarmas con el concepto de la austeridad castellana. Porque la austeridad castellana en la Semana Santa no cuadra con los retablos que hay en nuestras iglesias, en los que el barroco pues es un poquito más contenido, diríamos así, que el barroco andaluz, pero es también totalmente exuberante, totalmente rico y demás. Entonces, es decir, ¿qué interés tendrían en hacer que las procesiones fueran austeras y qué interés tendrían en que luego los retablos fueran tan exuberantes? Y además, si uno va a las capillas de las penitenciales, ¿no? que se han conservado, estoy pensando, por ejemplo, en la penitencial de las Angustias de Valladolid o en la Vera Cruz de Salamanca, que es una joya del barroco churrigueresco impresionante, uno dice, bueno, y entonces la capilla, que era penitencial, está así decorada y las procesiones no. Entonces, bueno, esto me llevó a pensar, digo, bueno, algo pasa aquí, algo no cuadra. Y es que es verdad que los pasos castellanos nunca fueron tan grandes como los pasos andaluces, ¿no? del sur, pero sí que fueron decorados. Entonces, hemos conservado algunos, como el paso de la Virgen de las Angustias de Valladolid, que es una joya barroca del XVIII, también decoradísimo y también lleno de dorados y demás, que me dice, bueno, este paso de las Angustias no tenía que ser una excepción, sino que tenía que ser algo bastante común. Y claro, viendo testimonios de cómo eran otros pasos y viendo también contratos, ves que esta teoría tiene su correlato, claro, porque si el que hace el paso es el mismo que ha hecho el retablo, que lo han contratado, y el que ha hecho el retablo ha hecho un retablo completamente barroco, con lo cual el paso tenía que ser barroco. Pero claro, como lo hemos leído desde el filtro de la austeridad castellana, hemos pensado que hicieron unos pasos que eran austeros, pero no eran así. Es verdad que había pasos austeros, porque ahí hay una diferencia entre las cofradías y las hermandades castellanas y andaluzas, y es que en las cofradías castellanas había un gran número de pasos en procesión, y entonces el paso titular era el que se decoraba más, pero había algunos austeros en lo que podían ir construyendo pasos nuevos, pero los pasos eran decorados y eran de un barroquismo impresionante también. Hablas del siglo XVIII, de principios del siglo XVIII, pasa la mitad del siglo XVIII, aparece Carlos III. Sí, es el gran enemigo de la Semana Santa, ¿no? Carlos III representa la Ilustración y el despotismo ilustrado. Entonces, al rey Carlos III la Semana Santa no le cuadra. Pero como no le cuadran los toros, como no le cuadran los jesuitas, como no le cuadran otras manifestaciones de religiosidad popular, los bailes, todo eso lo ve como una cosa vacía que va en contra de la nueva mentalidad de la Ilustración, que el lema de la Ilustración ya sabemos que hay que acabar con las sombras en las que se encuentra el pueblo por medio de la luz de la razón. Y muchas de esas sombras en las que se encuentra el pueblo, bueno, pues tenían su correlato en las hermandades. Entonces Carlos III quiere acabar con una piedad
muy física, quiere acabar con una piedad en la que bueno, se mezclaban muchos elementos. Él decía que no era digno que al acabar las procesiones los cofrades se fueran a merendar y olvidaran el ayuno y la abstinencia y demás, bueno, cosas que también pasan hoy día, ¿no? Y entonces él encarga un informe general y un expediente general de cofradías, que se hace en toda España. Y entonces ese expediente lo que hace es ver las cofradías que hay y la fuerza que tiene cada una de ellas en España. Y la primera medida del expediente general de cofradías, hecho por Campomanes y por el conde de Aranda, lo primero que hace es suprimir las cofradías que tenían su sede en los conventos de regulares, en los conventos de frailes, porque también eran sus grandes enemigos, ¿no? Los frailes que alimentaban esa piedad, y dejar solo aquellas cofradías, suprimir también las gremiales, ¿no? Porque decía que eso hacía que no avanzara el comercio, ni las reales academias, ni nada, ¿no? Ni la industria. Entonces, solamente podían sobrevivir aquellas cofradías que tuvieran una labor asistencial o caritativa, que tuvieran su sede en un templo parroquial o que se dedicaran al culto del Santísimo Sacramento. Esas son las cofradías que pueden sustituir. Entonces, las cofradías de Semana Santa, que eran muy fuertes en aquella época, lo que hacen es, primero, ampararse en su gran labor caritativa y asistencial, y por otro lado, salir rápidamente de los conventos para refugiarse en las parroquias. Y allí se funden con las hermandades sacramentales, como para protegerse, que es algo que hoy tenemos muy asociado. Hermandad sacramental y de penitencia. No, una cosa es una hermandad de penitencia y otra es una hermandad sacramental. Pero a Carlos III le debemos que las hermandades de penitencia se hicieran sacramentales para sobrevivir y se fusionaran con las sacramentales de las cofradías de las parroquias. Este es un proceso histórico apasionante porque es el devenir de las actuales cofradías, ¿sí? Y nuestro origen. Una de las cosas que Carlos III luchó con mucho denuedo por eliminar fue cualquier sustrato de lo barroco que está relacionado con lo popular y sobre todo con lo antiacadémico. Sí. Y él propugnaba la línea recta, el material noble, la forma prístina, todo lo contrario a lo que la Semana Santa normalmente ha usado para desenvolverse. Sin embargo, sí hay aquí una diferencia en que ese sustrato barroco, ese horror vacui que tú has dicho de Stúchurri, era de Castilla, ese sustrato en Andalucía no puede acabar con él y consigue vencer al academicismo, mientras que parece que Castilla sí se pliega, claro, a ese formalismo, ¿no? Sí, eso coincide con dos procesos. El ataque de Carlos III a las cofradías luego es muy complicado, porque él ve que son tan grandes y tan fuertes que no puede atacarlas prohibiéndolas directamente, como lo ha intentado con el expediente de cofradías. Entonces lo que hace es ahogarlas. Entonces ya se empiezan a prohibir las procesiones por la noche, con lo cual ya no se podían contratar personas que llevaran los tronos. ¿Por qué? Pues porque eran personas que trabajaban por el día y un sobresueldo era la procesión por la noche. Se prohíben la disciplina, se prohíbe la gente que iba pidiendo alrededor de la procesión y que sustentaban los gastos de la propia hermandad. Se prohíbe que la gente vaya con la cara tapada. Entonces, ¿qué pasa? Que en aquella época es lo que yo llamo la austeridad castellana y la austeridad andaluza, porque los pasos salen a la calle en tronos muy pequeños, porque no hay para pagar a los hombres que los lleven, ni tampoco tenemos gente que los pueda llevar. Entonces los pasos salen en pasitos muy pequeños, luego después los acompaña cada vez menos gente, no tienen dinero, pierden la disciplina, y eso se va plegando. Y además en Castilla, que es lo fundamental, coincide con la gran crisis de la que Castilla ya no se vuelve a levantar. O sea, Castilla, la Semana Santa vallisoletana y la sevillana son las dos Semanas Santas más importantes del barroco, desengañémonos, porque eran dos ciudades en las que había dinero. Entonces los grandes pasos de Valladolid tienen lugar, ¿por qué? Pues porque hay dinero y allí pueden ir imagineros porque los van a comprar. Y en Sevilla 3/4 de lo mismo. Y el esplendor de las procesiones, lo mismo. O sea, también has hablado antes de ese asociacionismo entre hermandades penitenciales y sacramentales. A principios de la Edad Moderna, las hermandades penitenciales eran el último eslabón de todo lo que es el asociacionismo católico, sí, y las hermandades sacramentales estarían en el primero. La fortaleza económica que tenía una hermandad sacramental no tenía absolutamente nada que ver. Sin embargo, tenemos excepciones, y has dicho lo de los pasos pequeños. Yo me estoy acordando ahora del paso del Gran Poder, el paso del siglo XVII, que procesiona exactamente igual, y estamos hablando, sí, de un despliegue económico y de dimensiones muy notable, y no le recuerdo yo ningún asociacionismo con hermandades sacramentales al Gran Poder. Es decir, esto iba por barrios, ¿no? Iba por barrios, Entonces es lo que digo, que
Claro, en Sevilla después y en Andalucía sí que se puede salir de esta crisis de las cofradías porque Andalucía se desarrolla y Andalucía, vamos, las ciudades y demás siguen teniendo esa potencia económica y Castilla la pierde y se convierte en esa Castilla rural, esa Castilla que está en crisis total. Entonces las hermandades tienen que luchar por sobrevivir y esos golpes mortales que yo llamo, pues no los resisten y hay muchísimas hermandades que desaparecen en aquella época. Golpes mortales del siglo XVIII y llega el inicio del siglo XIX, 1808, Pepe Botella, José Bonaparte y las desamortizaciones. Sí, que también fueron un golpe fatal. Los franceses acabaron con muchos bienes de las cofradías, después las dos desamortizaciones, ¿no? De Mendizábal y Madoz también acaban con los bienes de las cofradías. Las hermandades no tienen, sobre todo en Castilla, no tienen recursos para poder cuidar sus pasos y entonces muchos terminan vendiéndose o trasladándose a otras ciudades o a museos, algunos la carcoma acaba con ellos. ¿Y qué hacen las hermandades? Pues atender a sus imágenes titulares y sacarlas en procesión con la dignidad que pueden, pero sacarlas así en procesión. Entonces, como decía, después esto coincide con la gran crisis y Andalucía es capaz de salir de esa crisis porque las cofradías, aparte de haberse asociado con las sacramentales, como decíamos antes, vuelven a tener recursos como para burlar estas medidas gubernamentales y volver a salir airosas, y las hermandades en Castilla, pues no vuelven a tener recursos y tienen que, pues languidecen y hacen unos modos que son los que nosotros hemos heredado, austeros, pero austeros por necesidad y no pueden recuperarse de ellos. Por dar el último paso a la historia, probablemente las desamortizaciones eliminaron cualquier resto de asociacionismo entre las órdenes mendicantes y las cofradías, y a partir de ahí hubo que apelar al romanticismo, ¿no? Sí. Para procesionar. ¿Cómo es esa Semana Santa romántica? La Semana Santa romántica es el origen de lo que hoy hemos conocido como Semana Santa, ¿no? Porque la Semana Santa romántica lo que hace, y al romanticismo sabemos que en contra de la Ilustración, que son contemporáneos, lo que hace la Ilustración es la razón y el romanticismo es el sentimiento y lo popular. Entonces, esto de lo popular es donde está la clave de todo. ¿Por qué? Porque hasta entonces las hermandades en Andalucía eran penitenciales, pero eran, pues como hermandades que podemos conocer como el Silencio, el Gran Poder, en las que el lujo no está reñido con el carácter penitencial y el carácter de silencio, y así eran las hermandades en toda España. Y sin embargo, las hermandades de barrio, cuando llegaban al centro de Sevilla y de las ciudades andaluzas, que venían vitoreando a sus vírgenes, pues claro, allí sentían que eran mal mirados, tanto por el clero como por la nobleza y la gente del centro de la ciudad. Entonces ahí, en ese recorrido, tenían que imitar ese carácter penitencial de esas hermandades, ese rigor silencioso y demás. El romanticismo exalta los sentimientos del pueblo. Entonces en el romanticismo se empieza a decir que esos sentimientos, que no están mal, que no hay que reprimirlos, y empieza a espolearse al pueblo y a los barrios para que al entrar en el centro de las ciudades a hacer estación de penitencia sigan igual que habían salido de su barrio. Entonces eso se empieza a espolear y es el carácter de la Semana Santa andaluza que muchas veces hemos conocido hoy, ¿no? Que convive, que son mucha gente que no conoce el mundo de las cofradías, convive con otro carácter barroco, silencioso y penitencial, ¿no? Pero ese es el carácter popular. Claro, llegan los románticos a Castilla y ese carácter popular lo ven de otra manera. Se encuentran en una Semana Santa destrozada, en la que ya los capirotes no se habían recuperado, igual que en Andalucía, que sí que se habían recuperado, en la que los pasos y los tronos eran austeros, pequeñitos, para que los pudiera llevar el menor número de personas y que fuera más económico, no había paraflores, los cirios eran lo que se podía, una Semana Santa austera por necesidad, y ellos ven eso con esa gente del pueblo llena de arrugas acompañando a los pasos, a los Cristos y a las vírgenes, y dicen, este es el carácter popular de la Semana Santa castellana. Y eso se retrotrae hasta el barroco. Se piensa que en el barroco la Semana Santa castellana había sido así, y no era así. Entonces ese es el origen fundamental de las dos diferencias, y es la mentira que yo digo que nos hemos creído y que mucha gente se sigue creyendo hoy, ¿no? Que eran totalmente distintas. No, es el siglo XIX, que es antes de ayer, el siglo XIX comparado con la historia que tenemos desde el siglo XIII y el siglo XIV. Una adaptación al medio clarísima. Clarísima. Entonces es austera por necesidad. Y yo lo que intento en este libro, sobre todo, que ya lo he dicho alguna vez, es diferenciar entre la austeridad y el carácter penitencial.
Es decir, el carácter penitencial no está reñido con la austeridad o con el lujo barroco de las hermandades. Y luego que muchas veces también bajo capa de austeridad se ha disimulado un cutrerío. No, es que nosotros somos austeros, es que nosotros no sé qué. Bueno, vale. No, pero, efectivamente, bajo esa austeridad, pues la falta de recursos, la falta de personal, etcétera. Yo, Jaime, y terminamos ya con una reflexión que te hago. Lo que cuenta Dani en este libro a mí me recuerda mucho a ese final del 19, principio del 20, la llegada de Luis de Vicente a Málaga, y que parece que llevamos toda la vida igual en Málaga cuando es algo de hace 100, 120 años. Sí, la evolución en Málaga es una ciudad también muy particular, no es una ciudad tan conservadora como Sevilla. Entonces, la Semana Santa de Málaga aparte ha sufrido unos vaivenes históricos muy grandes, más que Sevilla todavía, que si la invasión napoleónica le hizo daño, pero Málaga ha tenido el desastre del 31, también el 36 afectó mucho en Málaga. Entonces sí es verdad que en los años 20 se produce ese esplendor, es un esplendor buscado, es decir, turistificar, promocionar la Semana Santa para que no se hundiera. Y aparece esa grandiosidad o ese carácter grandilocuente que hoy vemos en las procesiones de Málaga. Así que es muy interesante ver la evolución de los sitios y establecer paralelismo. Pues Daniel Cuesta, jesuita, muchísimas gracias. Ha sido un placer, ¿eh? Un placer. Para mí también. Nos pasa siempre, pero hoy especialmente traer a alguien de fuera, de Segovia, de las primeras veces que vienes a Málaga, la verdad que tenerte para nosotros ha sido un absoluto honor. El honor ha sido mío. Muchísimas gracias. Esperamos seguir leyéndote, seguir leyendo esa forma tan buena que tienes de contar lo que hay dentro de la Semana Santa, sobre todo desde el punto de vista de la espiritualidad, que muchas veces se hace muy complicado. Pues muy buenas noches y gracias. Gracias. Jaime, nos vemos el viernes. El viernes seguimos con nuestros viernes de Cuaresma, viernes a 3. Qué maravilla, qué Cuaresma nos está quedando. Yo no sé si les estará gustando a nuestros espectadores, pero yo estoy disfrutando una barbaridad. La verdad es que eso era la propuesta, la de disfrutar, porque disfrutando nosotros transmitiremos el que disfruten los demás seguramente. Vamos a terminar hoy con algo histórico, con algo que mantiene esos inicios, aunque sea todo relativamente nuevo. El Cristo es de los años 40 de Navas Parejo, el trono es de los años 2000 de Rafael Ruiz Líbana, pero vamos a terminar hoy con nuestro Padre Jesús el Rico, que define muy bien esa Semana Santa malagueña que tenemos hoy todavía. Una estampa clásica de nuestra ciudad, sí señor. Bueno, pues nos vamos a ir ya. El viernes nos volvemos a ver a las 10:30, como siempre. Muchísimas gracias por estar ahí. Seguimos hablando de cofradías, porque así somos los cofrades. Si por nosotros fuera, estaríamos hablando todo el día y a todas horas. Nos vemos el viernes. Buenas noches, sé libre y sé feliz. Tan harto no eres.